Hay información que se ha dado de cómo van a ser los contagios, simuladores que nos están diciendo cómo pudieran ser los contagios en un aula. Obviamente la información que tenemos de las variantes, lo que está pasando en el regreso a clases en la Unión Americana, pues no son notas que no se escapan para la reflexión a nosotros. Aquí te preguntaría, doctora, ¿cómo estamos para este regreso a clases? Bueno, es una cuestión complicada, no es tan sencillo decir no regreso, sí regreso. Este momento probablemente sería el peor momento para regresar a clases en este momento. Sin embargo, hay que pensar pronto en el regreso, porque tenemos por un lado la repercusión sobre los niños, el desarrollo psicométrico, el contacto humano, el desarrollo... Recording in progress. ¿El desarrollo sí decía, doctora? Sí, el desarrollo de los niños es muy importante, el aprovechamiento cognitivo, el adolescente necesita el contacto con otros adolescentes. Entonces, es una situación que sí hay que abordar. Y por otro lado tenemos que en este momento estamos con esta cepa que es transmisible, más transmisible en los niños también se pueden complicar, también enferman, también pueden morir por COVID. Entonces, tenemos estos dos escenarios. Es muy importante abordar el tema de las escuelas, de favorecer las condiciones, porque además COVID no se va a ir en 2 meses o en 3 meses. Tenemos COVID para una temporada muy prolongada y los niños entonces tendrán en un momento que regresar a sus clases. ¿Qué hacer? Por un lado, pues las medidas de prevención en las escuelas, desde la ventilación, contar con agua, jabón, el cubrebocas y evidentemente hay que aterrizar medidas muy específicas por grupos de edad y ir regresando a las escuelas conforme se vayan teniendo las condiciones. Y por otra Lo parte, cual aquellos que está sean costando susceptibles a millonadas a vacunar. todos. Perdón, doctora, ahí se nos metió un audio. Pero Sí. aquí, entendemos que hay una necesidad, sí, social y psicológica, pero ¿en qué el temor que tienen los padres de familia, en qué se basa? ¿En la letalidad o en el nivel de contagio, doctora? ¿Dónde centrarías tú más la Bueno, ambas, preocupación? Ambas cosas son importantes. Los niños forman parte muy importante del contagio, tanto del contagio entre niño-niño como el hecho de que un niño se infecte dentro de una escuela y lleve el virus a las casas con los que probablemente sean más vulnerables. Y por otro lado, pues también no es de menospreciarse el hecho de que los niños, aunque en menor probabilidad, pero también tienen riesgo de enfermar gravemente y de tener secuelas por esa enfermedad. Entonces, sí, ambas cosas son muy importantes. Yo he preguntado mucho y he sido muy insistente. ¿Vale la pena los tratamientos para reforzar el sistema inmunológico o debemos de centrar la atención en alimentación más sana, doctora? Sí, indudablemente las condiciones que favorecen las complicaciones por COVID son inherentes al hospedero. Y de todo esto, lo que hemos sabido en relación a factores de riesgo para complicaciones, evidentemente es la obesidad y evidentemente también algunas otras situaciones que no dependen tanto de la dieta, sino como el hecho de que un niño que tiene una neumopatía previa o tiene un problema neurológico crónico previo o que tiene un problema cardíaco previo, pues estos niños van a tener mayor probabilidad de complicarse que un niño que es sano o bien aquellos niños que tengan alguna enfermedad que compromete su sistema inmunológico. Hablo de enfermedades que están bien diagnosticadas, como leucemia, enfermedades autoinmunes u otras enfermedades que disminuyen las medidas de protección, los mecanismos de defensa. Cuando hablábamos de la llegada del COVID a nuestro país, pues obviamente hablábamos de que había deficiencias en el sistema de salud, no es algo nuevo, era algo que inclusive una pandemia pues vino a desnudar de una forma más amplia, ¿no? Pero pues hasta cierto punto la niñez la teníamos un poco alejada
del rango de preocupación de los padres, más allá de la preocupación de que un padre se enfermara, muriera y dejara huérfanos a los niños, ¿no? Que no es cosa menor. Pero pues los padres de familia estábamos tranquilos porque los niños no era un rango en el cual se centraba el nivel de contagio. Con la información que tienes hasta el momento, ¿qué tanto le está pegando a la niñez mexicana el ataque de esta nueva ola, esta tercera ola, estas variantes de COVID? Bueno, le está pegando de todos los puntos de vista. Si hablamos directamente de los efectos que está ejerciendo directamente el virus, probablemente son los menos, probablemente, porque a pesar de que se contagian y enferman, pocos de ellos llegan al hospital y de ellos pocos se van a agravar. Sin embargo, vemos que los costos no nada más son por el virus, sino lo que repercute, lo que ya comentó en relación a la pérdida de los papás. Muchos niños han perdido a sus papás o han perdido a sus cuidadores. Hay niños que no están a cargo o al cuidado de los papás principalmente, sino de los abuelos o de los tíos o de alguien más. Y estas personas pues las han perdido. Además de las repercusiones que ya comentamos, ¿no? Sobre el hecho de que no puedan asistir y tener contacto con otros niños. Entonces, la repercusión sobre la niñez es muy, muy importante desde todos los puntos de vista. ¿Qué crees tú, doctora, que quienes hoy se oponen a un regreso a clases, porque aparentemente la estadística es que más allá del 70% de los padres de familia tienen una preocupación? Yo creo que ahorita lo que nos has dicho refuerza a lo mejor que sí debe haber una preocupación. Se deben de oponer sí o sí hasta que no esté vacunada el rango de edades de los 12 a los 18 años. ¿Esto deberá contribuir también a bajar el nivel de contagio? Por supuesto. Más probablemente de pensar de una manera individual en protección a un niño es justo eso, que mientras no vacunemos a una población, en este caso una población que va a ir a una escuela, a la población que va a estar dentro de una unidad, dentro de un aula, pues evidentemente vamos a tener latente que hayan estos contagios. Entonces, si los niños están vacunados, estos contagios van a reducirse de manera muy importante, ¿no? La vacunación no nada más va a limitar que el niño se enferme, sino disminuir la probabilidad de que este niño que se infectó contagie. Entonces, pues indudablemente la vacunación va a ser una estrategia que no podemos dejar de lado. Había mucha mala información y mucho decían, niños que padecen sistemas o que padecen alergias, pues aguas, porque puede ser que el COVID les pegue más. ¿Qué tanto están asociadas las alergias con una disminución del sistema inmunológico? No, digo, van de la mano trastornos inmunológicos junto con las alergias, pero eso no es solamente para la vacuna contra COVID, existe en general para infecciones y para vacunas. Aquí lo más importante es que a veces temen por los eventos secundarios que se puedan presentar. Hay eventos secundarios que puedan presentarse a las vacunas. Sin embargo, estos van a ser los menos, van a ser de evoluciones mucho más favorables, sin complicaciones a largo plazo y que son efectos secundarios que pueden ser manejados, ¿no? A diferencia de COVID, que COVID puede dar estos eventos secundarios a los que les tenemos miedo, pero de manera mucho más importante, más intensa. Y hablo por ejemplo, de una miocarditis, ¿no? Que a veces dicen, no, es que pueden hacer una miocarditis. Sí, pero los que reciben la vacuna hacen una respuesta muy transitoria y muy fugaz, a diferencia de si un niño que tiene COVID tiene miocarditis, esa miocarditis, o bien cualquier otro virus le genera miocarditis, esa miocarditis puede evolucionar no de manera tan favorable, ¿no? A diferencia de la vacuna. Entonces, la vacuna, aunque tenga eventos adversos o secundarios, estos son mínimos y no, evidentemente, el beneficio es enorme comparado con los riesgos que puede tener una vacuna. En algunas regiones del mundo, nosotros tenemos Estados Unidos aquí como país vecino, ya la vacunación de 12 a 18, pues ya se está dando desde hace tiempo. Se está inclusive ya pensando en vacunar. En Laredo, Texas, ya hay anuncios en Texas
de que empezarían próximamente la vacunación a niños menores de 12 años. ¿Cuál es el esquema que está siguiendo la Secretaría de Salud en México? ¿O por qué estamos 1 o 2 pasos atrás? ¿Es por la disponibilidad de vacunas o es por la falta también de protocolos de validación? Bueno, en realidad los estudios pues son de la industria farmacéutica más que de un país en general, y el hecho de que se someta a un registro sanitario una vacuna pues va a depender tanto de esta industria como de la necesidad del país, ¿no? ¿Por qué en Estados Unidos? Bueno, primero porque las vacunas que están en mayor progreso en relación a los avances, a los estudios que ya se están haciendo y a los que ya se publicaron, pues Estados Unidos va a la vanguardia, ¿no? Entonces son los primeros en autorizarlo. ¿Por qué en México vamos atrás? Bueno, primero porque tenemos que esperar a que salgan estos estudios, a que se publiquen, a que sean oficialmente estudios que se hicieron de forma adecuada. Entonces hay que esperar a que se cuente con esa información para poder proceder a la autorización de una vacuna, ¿no? Pfizer, de hecho, que fue el primero la primera vacuna que fue aprobada, ya tenía encaminado algunos estudios en pediatría. Y bueno, se publicó el de Pfizer a partir de los 12 años, está por salir ya se publicó de hecho el de Moderna y también está próxima a autorizarse por FDA a partir de los 12 años. Y en este momento también ya están en proceso de salir los resultados de estudios que se realizaron en niños más pequeños. En cuanto se cuente con esa información, seguramente las autoridades sanitarias de Estados Unidos y de otros países van a proceder a la aprobación de emergencia, de uso de emergencia de estas vacunas. Pues ya se dio el anuncio, cuando menos aquí en el estado de Texas, de que ya estaría próximo. Se habla que por ahí sea el mes de noviembre. La vacunación en menores de 12 a 18 años, esta pues ya se está realizando en la Unión Americana. De hecho, te comento, aquí en la frontera los 2 fines de semana pasado, se ha estado vacunando. Doctores de la Unión Americana han venido a la región de la aduana a vacunar a la comunidad y principalmente se están vacunando aquellos que no han entrado en un esquema de vacunación en México. Estamos hablando de los 12 a los 18 años. ¿Qué le falta a la Secretaría de Salud para autorizar este proceso de vacunación en México? Bueno, la vacunación está aprobada ya en México a partir de los 12 años. El problema es que no hay vacuna para aplicarse. Y el problema principal es que la única que está aprobada es esta vacuna hecha de RNA mensajero, que es la vacuna de Pfizer. Entonces, si todavía estamos pues con una cobertura mínima con 2 dosis, alrededor del 20% con 2 dosis, o sea, nuestro esquema de vacunación o alcanzar el rebaño va a ser muy complicado. Entonces, si aún no se cubren las necesidades en grupos de edad mayores, y la única que podemos aplicar en niños a partir de los 12 años es la de Pfizer, pues ese es un gran problema, ¿no? Mientras no se cuente o no se tenga con la disponibilidad, a pesar de que ya está aprobado, pues cómo aplicárselas a los niños, ¿no? Doctora, sé que estás en proceso de consulta. Nada más por último, doctora, entonces, ¿cuál sería el escenario desde el punto de vista de una doctora infectóloga que debería de ocurrir para un regreso a clases? Bueno, complicado, porque primero hay que tener las condiciones en las escuelas. Y repito, el COVID no se va a ir, el COVID se va a quedar todavía mucho tiempo y hay que prepararse. Hay que tomar en cuenta que prácticamente va a ser un hecho que tengamos casos y brotes en las escuelas. Entonces, las estrategias deberán estar dirigidas no solamente pues, a evitar que un niño llegue a una escuela cuando se detecta enfermo antes del ingreso a la escuela, sino qué va a pasar con aquel niño que llega, que está sintomático, no se sabe que está eliminando virus y empieza a contagiar dentro de una escuela. Hay que tomarse muchas estrategias desde antes, durante los eventos de brote, qué se va a hacer, cómo se va a manejar, cómo se van a abordar esos casos y qué hacer con ese grupo, con esa escuela inmediatamente que se detecte un caso. Y probablemente el cierre de un aula pues no va a limitar que cuando se abra vuelva a ocurrir y se vuelve a cerrar y cuando se abra vuelva a ocurrir. ¿Qué necesitamos hacer?
preparar, tener las condiciones adecuadas como individuos, hacer ejercicio, alimentarse bien, usar las medidas de protección con las que contamos, mascarilla, cubrebocas, elementos de barrera, evidentemente educarnos para continuar lavándonos las manos dentro de las unidades y evidentemente en las escuelas, que esto sí es, creo, un problema serio, es que no se cuenta con agua para este lavado de manos que necesitamos y que es muy necesario para limitar todos estos procesos, ¿no? En la medida que logremos mantener todas estas condiciones, mantener aulas pues con cierta distancia de los niños, lo cual también es muy difícil, que las aulas estén ventiladas, con ventanas abiertas, puertas abiertas, todas esas son condiciones para que podamos tener menos brotes pues de los que se pudieran tener, ¿no? Pues complicado viendo la condición que hay presupuestalmente hablando e inclusive pues ya físicamente hablando de los diferentes sectores educativos. Digo, hay obviamente un contraste del sur, norte, centro, pero lo que te puedo decir, el panorama que hay aquí en el norte, cuando menos aquí en esta ciudad de Nuevo Laredo, es que hay escuelas que sí, no cuentan todavía ni con bebederos. Ahorita tienen trabajando sobre marchas forzadas, entre vandalizadas y algunas en el descuido, pues ahí se juntó el hambre con las ganas de comer. Doctora, pues te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. La verdad es que sí es importante tener pues un norte, y nada más quisiera preguntarte, ahorita la estadística que se tiene, ¿cuánto es el índice que le está pegando a menores de edad? Bueno, se describen que aproximadamente son 60,000 niños ya diagnosticados con COVID, de los cuales pues la tasa de hospitalización es baja y los muertos hasta hace unos días eran alrededor de 600, ¿no? Niños que fallecieron por COVID. En cuanto a porcentaje, es menor, pero pues estamos hablando de niños. A pesar de que sean las tasas mucho menores que en los adultos de complicaciones y fallecimientos, pues son cuando esto golpea a la infancia, pues es una situación pues difícil, ¿no? Porque estamos hablando de niños que van a crecer y van a hacer una vida productiva, sin contar con el hecho de que son niños y sus papás y alrededor de las personas, pues no esperas que un niño fallezca o un niño tenga secuelas por una enfermedad de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué tanto ha ocasionado que se retrase el tratamiento de otras enfermedades también muy delicadas para la niñez? Virus del papiloma, sarampión, rubiola, y bueno, pues, ¿qué decir de los niños con cáncer? Lo que tú tienes hasta el momento en la película nacional, ¿cómo estamos? ¿Qué Sí, tanto bueno, perdí terreno? sí, es una situación muy complicada, ¿no? Se retrasaron esquemas de vacunación indudablemente y en este regreso a clases el problema no solo va a ser COVID, sino que tenemos grupos vulnerables porque no han sido vacunados y se espera que pueden brotar enfermedades que ya estaban controladas. Hablo de sarampión, hablo de tosferina, hablo de difteria y evidentemente una que pues hay que temerle mucho es poliomielitis, ¿no? Muchos jóvenes ya no han visto siquiera personas con secuelas de poliomielitis y bueno, a mí todavía me tocó de niña ver personas, tengo amigos que tuvieron aún secuelas por poliomielitis. Entonces son enfermedades que hemos dejado en el olvido, pero que están latentes, que ahí están, y mientras haya un niño no vacunado, pues es esperado que se disemine, ¿no? Cuando ahora llega el COVID, disminuyen las tasas de vacunación por diferentes causas, tanto desde el miedo de la mamá de llevar al niño a la unidad, como de que los servicios de salud se concentraron en atender COVID y hubieron retrasos en la distribución de vacunas. Todo esto ha hecho entonces que tengamos, de por sí ya veníamos con problemas en las aplicaciones de vacunas, y esto ha hecho que tengamos unas coberturas mucho menores y esto va a favorecer que muchas enfermedades pues puedan reaparecer.